Cuando pensé por fin regresar a mi país, con mi familia, empezaron los problemas. En el aeropuerto me informaron que mi viaje no estaba permitido, que no iba a ser posible regresar a mi hogar. Por un momento pensé que todo era una pesadilla, de la que solo quería despertar. Regresé a mi casa preocupado, pensando que todo era un malentendido, pero no. Al ver las noticias, de donde informaban el cierre de las fronteras, entré en razón. Me di cuenta que no podría regresar hasta que acabe la pandemia. Alerta mundial por coronavirus acaba de ser informado por la Organización Mundial de la Salud. Le habla a los países de todo el mundo. Estamos hablando de un virus que inicia en China, pero que ya está propagado por todo el mundo. Lo único que sabía era lo que todos comentaban y definitivamente no era nada bueno. En ese momento me puse a leer un poco más acerca de la enfermedad que estaba tomando al mundo por completo. Como todos mis amigos, lo que pensé fue, ya pasará, no debo preocuparme, pero veía que el número de contagios iba en aumento e incluso se registraron víctimas mortales. En las noticias de todo el mundo se hablaba de este nuevo virus y de lo mortal que era, y es. Me comuniqué con mi familia en Perú y me dijeron que ahí todo estaba tranquilo, hasta que el 15 de marzo dieron cuarentena en Perú y cerraron todas las fronteras. Mi desesperación aumentó, pero seguía pensando, ya va a pasar, son solo 15 días. Pero estaba equivocado. Poco a poco iba aumentando los días en Perú. Mi vuelo programado se canceló y lo único que quería era regresar a mi hogar. Creí que sería un viaje como todos los demás, con la única diferencia de estar cerca de mi familia, pero me equivoqué. Aquí empezaba con lo que el tiempo llamaría mi pesadilla. Con el pasar de los días, noticia tras noticia, me llenaba aún más de desconcierto. Me invadían muchos sentimientos negativos, preocupación por mi familia, el hecho de no tener un trabajo estable, cómo sustentarme en este país, que de por sí el idioma ya era una desventaja porque no lo hablaba a la perfección. Pero muy al margen de todos estos pensamientos, estaba pasando por un problema de salud. No sabía si era COVID-19 o una neumonía por haberme expuesto al frío unas semanas antes. Como sea, ninguna de las dos opciones era reconfortable. Tenía la mayoría de los síntomas del nuevo virus, entonces hacía todo lo posible para protegerme en casa, para no contagiar a los demás. Entré en una fuerte depresión, ansiedad y temor, casi por 2 o 3 meses. En verdad trataba de superarlo. Intentaba ser fuerte, quería hacerlo, pero me llegaban más y más noticias que me sumían aún más en la depresión. Gran parte de mi familia en Perú dieron positivo a la enfermedad, siendo la mayoría perteneciente a la población vulnerable, y yo tan lejos de ellos. Me sentí impotente, porque desde aquí yo no podía hacer nada, ni siquiera yo me sentía bien. ¿De qué manera podría yo ayudarlos? Sabía que no podía hacer nada por ellos, y eso solo empeoraba mi situación. Pasé algunas horas así, desorientado, y sin saber qué debía hacer o cómo debía actuar. Solo pensaba en lo mal que me estaba yendo todo, en cómo mi decisión de visitar y conocer un nuevo país había afectado tanto mi vida. Sabía que ya nada iba a ser igual, sabía que luego de estos sucesos todo el mundo iba a cambiar. Hasta que llegué a un punto en el que ya sentí que había sido suficiente, que ya era momento de hacer algo por mí y por mi familia. No podía quedarme sentado teniendo lástima incluso de mí mismo, así que elegí cambiar mis hábitos, mi actitud. Fue muy difícil salir del punto en el que me encontraba, pero no podía mirar atrás, no podía retroceder, no podía rendirme. Me obligué a superar la situación en la que estaba, pero todo este esfuerzo hizo la diferencia. Decidí empezar con mi familia que se encontraba relativamente cerca de mí. Empecé a visitarlos más seguido, a compartir momentos importantes como cumpleaños y celebraciones. También decidí que era hora de buscar un empleo porque necesitaba sustentar mis gastos, necesitaba salir, distraerme, y funcionó. Todo empezó a mejorar, todo empezaba a tener más sentido para mí, me sentía mucho mejor. Tenía ánimos de hacer cosas nuevas, disfrutar más del lugar con mis amigos o mi familia. Un día como cualquier otro, mi familia me invitó a celebrar un cumpleaños. En este momento, no sabía que las cosas iban a cambiar para mí. Asistí, me divertí. Sin embargo, nadie sospechaba que una de mis tías tenía algunos síntomas relacionados con el COVID-19.